nuestro tercer bloque. Realmente un privilegio para nosotros estar escuchándole a Ela, porque es como que empiezo a comprender un montón de cosas. En el corte le mencionaba eso. Ahí comprendo por qué nuestras fallas, Ela. Esa visión estratégica que estuviste mencionando, y desde esa visión estratégica, digo bien, ¿cómo debería implementarse esta gestión que mencionás del sector público con enfoque de proceso, esta gestión estratégica? Hay unos principios que hay que tomar en consideración. ¿Qué son los principios? Si yo voy a construir una casa, necesito que tenga cimientos, levantar las paredes, que tenga aberturas, que tenga techo, que tenga instalación eléctrica y sanitaria. Puedo construir una casa con techo de paja o puedo hacer un 10º piso o un 20º piso en un edificio, y todos cumplen con esos principios de la construcción, tal como hoy los concebimos. También en la gestión pública hay estos principios, y para no olvidarme de ninguno yo lo anoté, para no perderme. El primero es la institucionalidad. Se habla mucho de la institucionalidad, de fortalecer la institucionalidad. ¿Qué significa eso? Que la institución, el ministerio, la secretaría, la dependencia X, la autarquía X, tenga una ley clara que le permita gestionar. Una ley que funcione, una ley que no tenga contradicciones, una ley implementable. Que no se superpongan los roles. Que no se superpongan los roles con otras instituciones. Por ejemplo, ahí me gustaría, perdón que te interrumpa, pero a mí algo que me viene haciendo ruido. Tenemos CONATEL, sí, tenemos MITIC y tenemos COPACO. Sí. Mejor no vamos a hablar de cada... Vamos a concluir con eso que estás planteando, porque eso es falta de una visión sistémica de la gestión. Vamos haciendo remienditos, copia y pega aquí y allá, y de repente copiamos dos cosas muy parecidas en dos funciones diferentes. Entonces, la institucionalidad es tener el marco legal adecuado, ese marco legal desarrollado hasta el nivel de normas procedimentales, o sea, la ley, el reglamento, el procedimiento, el manual de organización y funciones, que me permite gestionar esa institución. Por otro lado, tener la asignación de recursos suficientes para que pueda cumplir con su rol. ¿Qué son los recursos? ¿Dinero? No. Los recursos son recursos humanos, recursos materiales, tiene que tener un espacio donde trabajar, tiene que tener talento humano contratado, y recursos tecnológicos, porque hoy todo lo hacemos con el apoyo de alguna tecnología. También podemos meter en la pared un ladrillo con una piedra en la mano, pero usábamos un martillo y ahora ya no usamos un martillo, ahora usamos un taladro martillo. Sí. O sea, la tecnología está presente en todo lo que hacemos. En todos los procesos. La institucionalidad entonces es legislación, recursos y financiamiento, porque esos recursos se consiguen, se contratan y se movilizan con financiamiento. El otro pilar o principio básico para gestionar los procesos de gobierno es la participación ciudadana, porque estamos hablando de un Estado social de derecho. Y esa participación, de hecho, tenemos en el MEC hoy un problema grave porque no hubo una gobernanza participativa del proceso que quedó trunco de transformación educativa. La gobernanza participativa supone establecer mecanismos, procedimientos, ventanas, tiempos, espacios en los cuales y una forma... Y repetitivos también. Y una forma de que la gente pueda expresarse, pueda escucharse y pueda aceptar el consenso. El consenso significa muchas veces que voy a ceder una buena parte de lo que estaba queriendo, pero logré esto y vos lograste lo otro y estamos de acuerdo y apoyamos ese proyecto. El otro concepto es la descentralización. La descentralización justamente supone que esa participación no se da viniendo a manifestarme en el ministerio central, sí, sea el que sea, sino que se da en el lugar donde vivo, se da en mi distrito, donde está una municipalidad que tiene que ser el primer espacio participativo. Se da en mi departamento, donde tenemos problemas comunes y donde exigimos que salud, educación,
seguridad, se desarrollan de determinada manera. Acá en el Departamento Central tenemos necesidades muy diferentes de las que se tiene cruzando el río en Presidente Hayes. Sí. ¿Por qué? Por cuestiones geográficas, por vocación del territorio, por cuestiones demográficas, por la población, etc. Entonces, la participación ciudadana, la gobernanza participativa es una herramienta que tiene que desarrollarse a nivel descentralizado, para lo cual estas instituciones tienen que tener los recursos para gestionar esa participación. Y por otro lado está la desconcentración, que va en paralelo a la descentralización. La desconcentración es el Ministerio Central que organiza sus brazos para servir al ciudadano en el territorio. Entonces están las oficinas departamentales y distritales de estas instituciones centrales, que son las que tienen que dar los servicios y trabajar conjuntamente con las autoridades del territorio para que se logre esa gobernanza participativa. Entonces, institucionalidad, participación, descentralización, desconcentración. Y un punto más. Sí. No, el tema de participación nomás se me quedó ahí pitando que quería mencionar. Estoy estudiando, ¿verdad? Capacitándome en el área de transformación digital. Sí. ¿Sí? Para el gobierno en este caso, y una de las claves del proceso de la transformación digital dice que también es la participación ciudadana. Obviamente, porque la transformación digital haces para que la use una persona. Si no usa, no Si sirve. la persona está muy conforme con usar un martillo para poner clavos, le traes un taladro, un martillo y no va a querer. Hasta que a lo mejor se acostumbre, le descubra las funcionalidades, se dé cuenta que es mucho mejor que su martillo y empieza a usarlo. Es una nueva tecnología de la cual se apropió. Si no hay apropiación tecnológica, no hay realmente tecnología. Es una basura más tirar en un rincón ese taladro tan caro si es que la persona no sabe cómo usarlo. O si lo usa de manera insuficiente. No, y mi realidad es esa. O sea, todos saben que estoy como directora general en el área de tecnología, ¿verdad? Sí. En el ministerio. Pero el programa TIC, que es un programa que se ha invertido un montón de dinero en la conectividad de las escuelas, en el equipamiento, la dotación, pero no se usa. No hay apropiación tecnológica en los territorios. Siempre hablamos de que la tecnología informática, en este caso, es hardware y software, Sí. pero es hardware, software en humanware. Sí. ¿Por qué? Porque es el ser humano el que la utiliza. Sí, pero si no hay apropiación. La inteligencia artificial hace todo. No. Ni siquiera el chat GPT hace todo. Porque No, para ahí- que el chat GPT te sea útil, tienes que saber qué preguntarle, cómo repetirle y tienes que saber qué es lo que vos querés hacer con eso que estás preguntando. Mira, estaba entrevistando, eso me hace recordar a un chico que hizo en Scratch Sí. un videojuego que tenía inteligencia artificial. Y yo le digo, ¿y cómo hiciste? Bueno, la verdad está limitado. Escúchenme, un chico de 12 años creo que tiene, me dice, está limitado para lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué está limitado? Porque todavía no trabajé en el entrenamiento de mi robot para que pueda responderme más cosas. Cuanto más cosas, vos le tenés que entrenar al robot de la inteligencia artificial para que pueda hacer. O sea, él puede hacer N cosas, pero tiene que entrar en un aprendizaje. En realidad, desde el sector público muchas veces creemos que la digitalización del Estado es comprar hierro, comprar cableado, hacer el tendido. O poner en PDF un documento. O comprar software, y en realidad es gestionar la apropiación tecnológica, gestionar que justamente por ese proceso participativo empecemos a co-crear lo que necesitamos. Y déjame el avanzar último con que esto, pues si no me voy a quedar colgada. Y justo y te leía que está, pero vamos a No, y te vamos a traer más a enfocarnos. menudo, Ela, para que nos ayude con toda esta construcción también Así y es. tener una visión compartida. El otro punto, Sí. hablamos nosotros, y repito, institucionalidad, participación, descentralización, desconcentración, pero todo eso requiere de una visión de integración. ¿Qué supone la integración?
Para empezar, la integración en los 3 niveles de gobierno. No puede ir cada uno por su lado. No puede decir el MEC, ahí está la planificación, la microplanificación, ahí están las tapas de inodoro que necesitan, ustedes tienen que comprar nomás eso. No, es el ministerio el que tiene que trabajar en un plan, vamos a comprar tapa de inodoro o vamos a hacer una nueva construcción de esa escuela. Bueno, esa integración es entonces en los 3 niveles de gobierno, integrar la descentralización con la desconcentración, poniendo en el centro a la ciudadana y al ciudadano, porque la integración se da en torno a la persona, a quien el Estado social de derecho tiene que brindarle servicios y asegurarle la plena vigencia de sus derechos. Por eso existe el Estado, por eso no existe el Estado para poner cables, para comprar software. Eso lo hace porque el ciudadano va a usarlo, va a aprovecharlo y se va a beneficiar con eso. La integración también supone la integración entre distintos ministerios sectoriales. ¿Qué pasa cuando el Ministerio de Salud va a vacunar a los niños? Y cuando la policía quiere acercarse al ciudadano y hablar de cómo vamos a combatir el Chespi, cómo vamos a... y la escuela no participa. ¿Por qué no estamos dando en la escuela clases o discusiones, no clases de un maestro que se para, hablar del tema, hablar de la vacunación, de la importancia, del pro, del contra, de por qué, del para qué, de cuáles son las ideas, las tendencias, y ahí viene el vacunador y entendemos que estamos en un proceso en el cual vacunarme no lo hago solo por mí, sino que lo hago también por vos, para que si yo me enfermo vos no te contagies. Así. O sea, y eso supone un trabajo integral entre salud, entre educación y la policía, que venga el policía a la escuela a hablar del Chespi. ¿Acaso la escuela no es el lugar donde formamos para la vida y la convivencia? ¿Vos sabías, Ela, eso que estás diciendo? El otro día yo le había comentado al señor ministro, ¿verdad?, de Educación actual, le había comentado que en la escuela que están mis hijos, están en un colegio privado, y desde que yo conozco, mi hijo mayor ya está en el último año. Sí. Desde que él está en el preescolar, nos daban puntos, o sea, a mi hijo le dan puntos porque los padres participen de esas charlas que dan la Senat, todas estas organizaciones del Estado que trabajan. Se involucren, porque al final no hay más grande educador que el educando. Exacto. No hay más grande, sinceramente quiero contarte una anécdota. Sí. Que la viví con una mi nietita en aquel momento, ahora ella tiene 15 años, pero cuando eso tenía 3 añitos, me pidió la mamá que le lleve a la guardia en ese momento y que le compre algún regalito a la ida. Mira, yo venía de trabajar en El Salvador, en el Sistema Nacional de la Calidad, de implementar el sistema de evaluación de la conformidad, sabía lo que eran normas técnicas, sabía lo que era etiquetado, daba capacitación sobre eso. Vengo con mi nietita y me dice mi hija, comprarle un regalito porque tiene un cumpleaños. Nos bajamos en una farmacia de esas que venden de todo y me acerco yo y miro los regalitos posibles. Y yo, con mi criterio antiguo, elijo un regalo que me parece adecuado para su compañerita. Y mi nietita me estira la falda de allá abajo y me dice, abue, ahí dice plus 6. Eso significa no apto para niños menores de 6 años. ¿Sabes la vergüenza que tuve? ¿Sabes cómo miro las etiquetas? ¿Sabes cómo leo después de esa lección que me dio mi nieta? O sea, todo lo que compro, leo las etiquetas. Nosotros tenemos los viernes de peli en casa, sí. Y mi hijo de 7 años es una pelea porque nosotros de repente elegimos una película y dice, no, menores de tanto, para toda la familia. Sí. Mira la etiqueta. Y desperdiciamos el enorme valor de ese educador que se llama educando. Exacto. Es el más grande educador. Eso es lo que es la pedagogía de aprender aprendiendo. Sí. Somos todos eternos aprendices. Entonces, la integración es a nivel de los distintos niveles de gobierno, a nivel de los ministerios sectoriales, que todos están en función del ciudadano, o de los servicios o del desarrollo económico, vamos a ver también. Y por otro lado, la integración es hacia afuera, porque no somos una isla.
Claro. Por más de que Roa haya sido fantástico en convencernos de que somos una isla sin mar, no somos una isla. Entonces, necesariamente tenemos que ver lo que acontece afuera y cómo nos impacta, porque eso que acontece afuera no solo entra por la frontera, entra a través del Internet. Entonces, esos son en un mundo 1, 2, 3, 4, 5 principios. Y el último es de la integralidad. Bueno, el principio de integralidad es justamente el que introduce el enfoque sistémico en esta gestión de procesos y lo que le da significado a todo lo que hacemos. Cuando hablamos del Estado Social de Derecho, que tiene que brindar servicios de salud, educación, seguridad al ciudadano y garantizarle el acceso a sus derechos, ese Estado necesita financiarse, desarrollar una capacidad institucional de gestión, contratar gente, necesita recursos para gestionar. Y esos recursos se obtienen de los impuestos. ¿Los impuestos de dónde salen? ¿Del bolsillo del contribuyente? No, salen de la producción del contribuyente. O sea, si el contribuyente no produce, no puede pagar impuestos, porque el impuesto es sobre las transacciones, sobre las utilidades, o sea, tiene que haber hechos imponibles para que generen ese impuesto. Excelente. Entonces, lo que el Estado procura también es promover el desarrollo económico, crear condiciones favorables para que las empresas inviertan. ¿Qué son esas condiciones? Competitividad, infraestructura, de transporte, de comunicaciones, conectividad, facilitación de trámites, impuestos bajos. Todos son atractivos para que las empresas del país o de fuera del país, sea la inversión interna o extranjera directa, venga e invierta. ¿En qué queremos que invierta? En capacidad productiva. Y esa capacidad productiva significa inversión tecnológica, porque trae máquinas, herramientas, trae tecnologías como para poder contratar talento humano que trabaje con esas tecnologías y produzca. Excelente. Entonces, ahí hay una función económica del Estado. Hay también una función social de brindar educación. ¿Para qué? Para que las personas puedan aprovechar esa inversión tecnológica, aumentar su productividad y ser capaces de generar ingresos para ellas a partir de esa capacidad productiva. Entonces, el área económica o los... Esos son los 6 principios. Este último principio nos habla de que el Estado se organiza en 3 grandes áreas. El área económica, donde están los ministerios económicos. Algunos países tienen un ministerio de economía, que no es el ministerio de Hacienda que junta planificación y presupuesto. Eso no es economía, eso es transversal. El ministerio de economía es aquel que promueve las condiciones favorables para la competitividad y la inversión en todos los sectores. ¿Cuáles son los sectores? Industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, piscicultura, forestería, minería, generación de energía, o sea, todos los sectores donde se produce y donde puede haber inversión para producir cosas. Por otro lado, dentro de ese grupo de ministerios económicos está el Ministerio de Trabajo, que acá es Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Por qué? Porque el otro pilar de la producción es el talento humano. Si yo no tengo la gente calificada para trabajar, esas inversiones por sí nomás no van a dar ni aumento del PIB, ni mejora de calidad de vida de la población. Bueno, ¿te parece si, o sea, ahí terminamos con los principios y... No terminamos con los principios. ¿Por qué no tenemos que ir a una pausa? Y nos vamos después de la pausa a concluir este tema. Perfecto, nos vamos a un cortecito, volvemos con más de gestión de proceso en la función pública. Quédate allí.